Así que en los próximos años, sueños como este y muchos más se harán realidad. A lo largo del último año, hemos investigado lo que ocurre realmente con el reciclaje de nuestro plástico. El rastro nos ha traído hasta aquí, un depósito situado a 20 kilómetros de la capital de Bulgaria. Nada más amanecer, entramos en las instalaciones. Descubrimos envases producidos por algunas de las mayores marcas de bienes de consumo del mundo. Nestlé, Pepsi-Cola, Mars. Prometieron que este material se reciclaría. Pero lo hemos descubierto aquí, enviado a 3.000 kilómetros de distancia de un extremo al otro de Europa, no para ser reciclado, sino aparentemente para ser quemado. En este documental investigaremos el sucio secreto de la industria global del envase. Si hay un problema con este material, te anulan el permiso. Es un material muy arriesgado. Para poder trabajar en este negocio tienes que untar a alguien. Destaparemos una red mundial donde el plástico se quema, se esconde, se trafica con él y se desecha. Esto es 100% irreciclable. ¿Por qué nos han contado una historia sobre el reciclaje que no se corresponde con la realidad? Obtienen miles y miles de millones de dólares de beneficios. Casi todo lo que compramos viene envuelto en plástico. 150 millones de toneladas cada año y aumentando de forma exponencial. Pero cada vez más marcas nos dicen que no debemos preocuparnos. Sus productos son ahora 100% reciclables. El experto en reciclaje, Thomas Fischer, cree que se trata básicamente de un lavado de cara. Es horrible. Empecemos. Aquí dice que este es un envase de bebida especialmente bueno y fácil de reciclar. En la parte trasera hay un cartelito que sugiere que el envase se reciclará cuando acabe en el contenedor de reciclaje. Dentro, los productos están envueltos individualmente. ¿Por qué demonios hay que meter 4 paquetes individuales en otro envoltorio? Los envases respetuosos con el medio ambiente se están convirtiendo en un criterio de compra cada vez más importante. Y eso ha hecho que muchas empresas empiecen a hacer trampas porque se dan cuenta de que no pueden vender sin algún tipo de eslogan ecológico. Y sobre todo envases tan absurdos como el que tenemos aquí para una salchicha orgánica de Nestlé, con la palabra reciclable escrita en él. ¿Y qué se supone que tiene que provocar en la mente de la gente? Compra mi producto, en este envase completamente inútil y sobreenvasado. Y aquí nos están lanzando eslóganes ecológicos del tipo ayúdanos a reciclar y a hacer que el mundo sea un poco mejor. Bajo la presión de sus clientes para que den una respuesta a la avalancha de plástico, las marcas más importantes del mundo nos tranquilizan con objetivos y promesas cada vez más ambiciosos. Nestlé se compromete oficialmente a que el 100% de sus envases sean reciclables en 2025. Hasta el último fragmento. Algo llamado economía circular. Por favor, ayúdanos a cerrar el círculo del plástico y hagamos que nuestro planeta azul vuelva a ser azul. Pero algo no cuadra.
A pesar de que cada vez hay más envases supuestamente reciclables, casi ninguno de los que encontramos en el supermercado está hecho realmente de material reciclado. ¿Por qué? Para comprenderlo, tenemos que remontarnos 30 años atrás, cuando comenzó el sueño del reciclaje. A principios de la década de 1990, el mundo desarrollado se enfrentó a una gran crisis de la basura. Los vertederos se estaban llenando. Había que hacer algo. Así que en Alemania idearon un nuevo sistema radical. Diferentes productos están marcados con una misteriosa señal. Puede que tenga que ver con el medio ambiente. Hay que hacer algo por el medio ambiente. El objetivo, construir una economía circular. Así los envases vacíos pueden volver a convertirse en materia prima. El sistema se extendió por el mundo occidental. Esto es un punto verde. Este pequeño punto verde. Se ha lanzado una gran campaña para reciclar los residuos domésticos. Entramos en una nueva era contra los residuos y la contaminación. En decenas de países occidentales se enseñó a los ciudadanos a separar sus residuos en distintos contenedores para que el plástico, el papel y el metal se pudieran reciclar una y otra vez. Por cada metro cúbico de papel de periódico que reciclas, se salva un árbol. Esta gran nueva infraestructura la pagamos nosotros. En algunos países, a través de impuestos. En otros, mediante una tasa en cada envase que compramos. ¿Cómo es posible, entonces, que 3 décadas después estemos produciendo más envases hechos con plástico nuevo que nunca? Hemos venido a una de las plantas de clasificación de residuos más avanzadas del mundo para averiguarlo. James Bloom gestiona actualmente 50 millones de bolsas de reciclaje al año. Su planta alberga millones de euros en ingeniería alemana de última generación. Este es nuestro primer tambor de cribado. El material entra por ahí. Podéis ver lo grandes que son los distintos orificios. La basura se clasifica en diferentes tamaños mediante el movimiento rotatorio y luego pasa al siguiente tambor de cribado. ¿Cuánto vale este tambor? 200.000 euros. Más el montaje. Después de ser clasificado por tamaños, el plástico pasa por 20 escáneres de infrarrojos capaces de reconocer formas, colores e incluso la composición química de los plásticos. Esto es un recolector. Se proyecta una luz sobre la cinta transportadora que ilumina el material y el ordenador encuentra su posición en milisegundos. Entonces lanza una ráfaga de aire comprimido en la parte superior y dispara el producto que queremos al otro lado. Y el resto cae y pasa a la siguiente fase de clasificación. Solo 15 minutos después, al final del proceso, llegan 14 fracciones clasificadas. Metal, papel y 12 tipos de plástico. A primera vista, parece un sistema que funciona. Pero mientras que el metal y el papel se convertirán con toda probabilidad en otro envase, el plástico casi con toda seguridad no lo hará. El plástico que desechamos suele ser demasiado difícil y sucio para reciclarlo de forma barata. El plástico nuevo es mucho más fácil de trabajar y mucho menos costoso. A nivel mundial, solo alrededor del 2% de los envases de plástico rota en un círculo cerrado. La idea de una economía circular está más lejos que nunca.
lo que la mayoría denomina reciclaje suele ser en realidad infrarreciclaje, la transformación en productos de menor calidad, como bancos de parque, postes de vallas y macetas. Es mejor que nada, pero después de ese desvío volverá a convertirse en basura. Pero la mayor parte del material del depósito de Bloom ni siquiera sirve para convertirse en una maceta. ¿Qué ocurre entonces con el plástico que ni siquiera se puede infrarreciclar? Así que en las secciones 9, 8 y 7 tenemos diferentes fracciones, pero todas van a la energía térmica para sustituir a los combustibles fósiles. Básicamente, estamos pagando para que esto sea recogido e incinerado. ¿Todo eso se va a incinerar? Y esa es la parte más grande. Sí. El 70% de los envases europeos se depositan en vertederos o cada vez con más frecuencia se queman. En las afueras de Copenhague se encuentra la única colina de la ciudad, diseñada por el arquitecto más célebre de Dinamarca, Bjarke Ingels. Pero hemos venido aquí para ver lo que hay debajo de las laderas artificiales. Dinamarca ha sido pionera en la construcción de la incineradora más avanzada del mundo. Se trata de una central de 500 millones de euros que quema 400.000 toneladas de residuos al año, incluyendo material importado de toda Europa. Jacob Simonsen dirige la planta, que proporciona electricidad a 150.000 hogares de la ciudad. Puede que el plástico sea difícil de reciclar, pero está hecho de petróleo, así que arde bien. Este es uno de nuestros 2 hornos. Quema 35 toneladas por hora. Y en su interior mantenemos una temperatura de 1000 grados. Para llevar a cabo el mantenimiento, accedemos a su interior. En este horno, el 80% de los residuos se transforma en humo. El resto queda como material sólido llamado escoria, que luego se trata y se utiliza en la construcción. Por supuesto, quemar basura libera mucho humo y otras sustancias nocivas, pero tenemos tecnología de limpieza que ocupa un espacio equivalente a 2 campos de fútbol. Tenemos filtros electrónicos, unos aparatos llamados depuradores, catalizadores y muchas otras tecnologías que garantizan que el humo que liberamos esté libre de sustancias nocivas para el medio ambiente. De manera que cuando generamos energía a partir de un residuo que no se puede reciclar, podemos evitar producirla a partir de petróleo, carbón y gas. Por eso esta es una fuente de energía tan ecológica. Pero hay una sustancia de la que ninguno de estos filtros puede deshacerse, el CO2. Las plantas de este tipo liberan más dióxido de carbono que las centrales eléctricas de gas natural. Las plantas de aprovechamiento energético de residuos en Europa emiten ya 52 millones de toneladas de CO2 al año, más que Portugal con sus 10 millones de habitantes. Y estamos construyendo más.
Pero en definitiva, esta es una planta de combustible fósil que produce CO2. ¿Cómo encaja eso con un futuro de huella de carbono cero? Nuestro cometido es lidiar con un problema de residuos de carácter social. Estamos aquí para ocuparnos de los residuos de la ciudad. Mientras haya residuos en la ciudad, necesitaremos unas instalaciones como las nuestras. Y esto es claramente frustrante. Ojalá no necesitáramos plantas de conversión de residuos en energía, porque no tuviéramos un problema de plásticos, pero sí lo tenemos. Los residuos plásticos no son, como quieren hacernos creer las compañías de embalaje, una valiosa materia prima. Deshacerse de ellos constituye un problema. Y durante 2 décadas, Occidente tuvo una solución sencilla para este problema. Los enviaron a China. Millones de toneladas cada año. Los países occidentales pagaban a China para que se llevara su material reciclable y hacían pocas preguntas sobre lo que ocurría luego con él. En 2018 todo eso cambió. Teniendo que hacer frente a su propio problema de contaminación por plástico, China prohibió las importaciones de residuos plásticos casi por completo. Europa y Norteamérica tuvieron entonces que esforzarse en encontrar una nueva forma de solventar su problema con el plástico. Y surgió una red criminal para ayudar. Para entender cómo funciona el mercado negro del plástico, decidimos actuar de forma encubierta. Reclutamos a un miembro de la industria del plástico para que nos ayudara. Haría el papel de agente de residuos, uno de los intermediarios que organizan los acuerdos internacionales sobre residuos. Le llamamos Kumar. Creamos una página web falsa y conseguimos un teléfono de prepago. Luego nos pusimos en contacto con distribuidores de residuos de todo el mundo dispuestos a aceptar residuos de plástico de baja calidad. En breve, encontramos un señuelo, un agente turco. Hola. Hola, me llamo Kumar y estoy buscando recicladores de plástico porque nunca he hecho envíos a Turquía. Ya, entiendo. Vale, Kumar. ¿Aceptan ustedes material sucio? Por ejemplo, residuos de envases procedentes de una casa. Oh, MRF, residuos reciclables secos. Verá, el plástico mezclado no está permitido en Turquía. Aunque no está permitido, tiene unas sugerencias sobre cómo pueden colar el material y sortear la aduana turca, escondiendo los residuos de plástico ilegal en el contenedor de transporte, detrás de una capa de material legal llamado PEBD, polietileno de baja densidad. ¿Tienen PEBD para cargar en el contenedor cerca de la puerta? ¿Cerca de la puerta? Sí, para que cuando se abra la puerta del contenedor no se vea MRF, sino PEBD. Vale, entiendo. Así es como lo vamos a hacer. Así que unas semanas después nos dirigimos a Turquía con Kumar para ver si podemos cerrar el trato. El agente pide 35 euros por cada tonelada que se lleve. Cuando China prohibió el plástico, los agentes empezaron a enviar residuos a otros países del sur de Asia: Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia. Uno tras otro, también han tomado medidas contra las importaciones. En 2020, una cuarta parte de las exportaciones de residuos de Europa iban a parar a Turquía, gran parte de ellos clasificados como reciclados. Antes de reunirnos con el agente, queremos averiguar si este plástico importado se recicla realmente de forma fiable. Concertamos una cita con Sedat Gündoğdu, un científico y activista que ha hecho un seguimiento de los vertederos ilegales que han ido apareciendo en Turquía. Este es uno de los vertederos más importantes. Aquí la gente hace parapente. Se practica turismo de naturaleza y justo detrás hay un vertedero ilegal gigantesco. Es obvio que se trata de otro fraude. También recopila datos sobre los lugares donde se ha quemado plástico ilegalmente, un problema que ha aumentado rápidamente en los últimos años.
Hoy ha venido aquí por un chivatazo sobre un vertedero en las afueras de Adana. Una persona que vive aquí ha informado sobre este lugar a un contacto que tengo en Internet. Le dijo que aquí se hacen siempre vertidos ilegales. Se producen incendios, así que no podemos abrir las ventanillas por el humo. ¿Puedes aparcar en la zona con menos polvo? El chivatazo era correcto. El sitio es otro vertedero ilegal. Bajo este polvo negro se esconden residuos de plástico hasta una profundidad de 3 metros. Mira. A medida que voy excavando, salen más residuos. Sí, alemán. Este es inglés o irlandés, no estoy seguro. Del supermercado Lidl. Polaco. De otro gran supermercado. Tesco. Salami italiano. Cuesta 3 libras, pero nosotros lo tenemos gratis. Por favor, recicla. Muy curioso. Aquí hay miles de productos y en todos ellos pone reciclaje. Todos son reciclables. Todos tienen las flechas verdes, el punto verde. Es un fraude y punto. Para que podamos consumir más plástico. Los ciudadanos británicos y alemanes están pagando dinero para que sus residuos sean clasificados, recogidos y reciclados o eliminados. Eso es lo que se asegura. Pero no es en absoluto el caso. Lo que ocurre en realidad es que lo vierten y lo entierran aquí. Hoy, Kumar tiene una reunión con el agente turco. Pero hace solo unos días, una importante noticia ha sacudido el mundo de los agentes del plástico. Turquía se ha convertido en el último país en tomar medidas contra el plástico sucio, con inspecciones más estrictas en los puertos. Queremos saber si el acuerdo de Kumar sigue en pie. El plan consiste en ocultar el material ilegal en la parte trasera de los contenedores de transporte. Kumar prepara su cámara oculta para la reunión. Hola. Hola, Kumar. Encantado. Encantado. Siéntense. La mayor parte del material que tengo es como este. Este. ¿Está todo bien? La cuestión es que podemos trabajar con esto, pero se trata de un material muy arriesgado. Si pillan este material en la aduana, te anulan el permiso de importación. Es muy arriesgado. Pero ustedes me dijeron que podíamos hacerlo así, ¿verdad? Antes sí, podíamos hacerlo tal y como se ve aquí. Pero el problema es que hace un par de semanas recibimos 20 contenedores. Ya. Normalmente no revisan todo el material, pero lo que hicieron fue sacar todo el material de los 20 contenedores. Los revisaron uno a uno y volvieron a cargarlo. Entiendo, eso es un problema. Claro. ¿Y qué hacen para...? Ahora mismo esto es imposible. ¿Es imposible? Ahora sí. Vale, entendido. ¿Y a dónde creen que irá si Turquía no quiere comprarlo? Quizá a Bulgaria. Vale.
Bruselas, Bélgica. Hemos venido a reunirnos con Ernesto Bianchi, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Su equipo de investigadores ha estado siguiendo el creciente delito del tráfico de residuos plásticos. Le mostramos lo que hemos descubierto. ¿Está todo bien? La cuestión es que podemos trabajar con esto, pero se trata de un material muy arriesgado. Encaja con lo que nosotros estamos viendo. Si pillan este material en la aduana, te anulan el permiso de importación. Es muy arriesgado. Sí. No me sorprende lo que acabo de ver. Se ve el comportamiento adaptativo, lo rápido que reaccionan. Así que esto es exactamente lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo. En cuanto a los fraudes que ha señalado, nos gustaría saber qué clase de individuos o grupos criminales están involucrados en esto. Esta gente es muy eficiente. Se asesoran en cuestiones legales, así que saben dónde pueden estar las lagunas. Conocen las prácticas administrativas y, si es necesario, pueden recurrir a la corrupción. Y eso hace que la investigación e incluso la detección sean extremadamente difíciles. Es imposible revisar cada contenedor cada día en cada punto. Por supuesto, se trata de un mercado extremadamente lucrativo e interesante que atrae al crimen organizado. Los beneficios rondan los 11.000 o 12.000 millones de dólares a nivel global y son muy similares a los ingresos que genera el tráfico de personas. Cuando un país cierra sus puertas, los traficantes no tardan en encontrar otro objetivo vulnerable. Kumar tiene otra pista, en Bulgaria. Desde que China cerró sus puertas, Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, se ha convertido también en un importante destino de los residuos de Europa Occidental. La importación de residuos plásticos dentro de la Unión Europea no es necesariamente ilegal, pero se rige por normas estrictas en cuanto a calidad, tipo de residuos y método de eliminación. ¿Pero se aplican realmente estas normas contra el creciente mercado negro? Hemos concertado una reunión con un agente de residuos plásticos búlgaro. En esta ocasión, a Kumar le acompaña otro miembro de nuestro equipo. Hola, encantado. Me llamo Tomás. ¿Qué tal? Gracias por venir hasta aquí. Ah, no hay problema. Bueno, voy a explicar lo que hacemos. Básicamente reciclamos plástico y lo revendemos. Y el plástico irreciclable lo enviamos a una fábrica de cemento con la que tenemos un contrato. El agente puede arreglarlo para que nuestros residuos se envíen a una fábrica de cemento local, donde se quemarán como combustible. En cuanto a las normas relativas a las importaciones, nos dice que él puede ocuparse de las autoridades. Bulgaria es un país muy corrupto, sobre todo en este negocio. Dedicarse a ello es un asunto delicado. Para poder trabajar en esto tienes que untar a alguien. Hay que pagar a la gente medioambiental y eso es lo que hago. ¿Tiene que pagar al Ministerio de Medio Ambiente? Sí. Si quieres que te dejen tranquilo, tienes que darles algo. Ya. Incluso te avisan de cuándo será la próxima vez que vendrán a inspeccionarte. Vaya. O de si hay algún problema en la frontera. Me informa el tipo al que pago. El agente de residuos nos invita a ver sus instalaciones. Conseguir el permiso para tratar residuos requiere un largo proceso en todas partes. Sí. Aquí la burocracia es muy lenta. Ya. Pero gracias a mis contactos todo se agiliza. Como he dicho, si conoces a la gente adecuada puedes acelerar el proceso. ¿Estas son las instalaciones? Sí. Bien. Las instalaciones solo cuentan con una pequeña máquina de reciclaje que no está en funcionamiento cuando llegamos y que al parecer no se ha utilizado recientemente. ¿De dónde viene toda esta maquinaria? De China. Ah, es China. Sí. Antes mencionó que lo que no se puede reciclar después de ser clasificado, Sí. se envía directamente a la fábrica de cemento. Lo enviamos a la cementera. Vale. La mayor parte del material que hay aquí se envía a una fábrica de cemento. La industria cementera es una de las más contaminantes del planeta, responsable del 8% de las emisiones globales. Hola.
Para la industria cementera, nuestros envases de plástico constituyen un combustible perfecto, por cuya quema incluso se les paga. De modo que en todo el mundo, la industria está dejando de usar carbón y ahora se les subvenciona por usar el plástico como combustible. Las marcas de bienes de consumo quieren hacernos creer que el reciclaje funciona, pero hemos descubierto que el dinero que pagamos por el reciclaje sirve en realidad para financiar el crimen organizado, la corrupción, las centrales eléctricas de combustibles fósiles y para subvencionar algunas de las industrias más contaminantes del planeta. Entonces, ¿las promesas de reciclaje no son más que un lavado de cara? Mientras revisamos las imágenes encubiertas tomadas esa tarde, nos damos cuenta de algo extraño. Entre el material del patio hay 30 fardos procedentes del Reino Unido, pero no se parecen a nada que hayamos visto antes. Todo esto va a la cementera porque estos paquetes, al ser de papel laminado, no los podemos reciclar. Todo es multicapa. Sí, no se puede reciclar. No creo que exista ninguna tecnología capaz de reciclar los envases multicapa. Si no, ¿por qué iban a pagar por ello? De modo que les pagan. Sí, cobramos por ello. Así que a las 4 de la mañana del día siguiente volvemos a las instalaciones. Queremos echar un vistazo más de cerca. Observamos que cada fardo está compuesto de un solo tipo de envase: comida para gatos, bolsas de pan y bolsas de patatas fritas. Nos dicen que todo va a ser incinerado. Al examinarlos con más detenimiento, encontramos una etiqueta. Provienen de una empresa llamada TerraCycle. Y encontramos un nombre. Alison Harding, de Salisbury, en el Reino Unido. ¿Qué es TerraCycle? ¿Y por qué este material limpio y perfectamente clasificado en el Reino Unido acaba en Bulgaria para ser supuestamente incinerado? Decidimos localizar a Alison Harding. Soy la encargada del reciclaje en Salisbury, o más bien mi propiedad es este centro de reciclaje. Pido a todos los residentes que vengan a dejar sus residuos reciclables en los contenedores seleccionados. Aquí se depositan las bolsas de patatas. Como podéis ver, está hasta los topes. Tenemos cubos para higiene personal, confitería, comida para mascotas, bolsas de pan, productos de limpieza. En lugar de depositar este material en los contenedores de reciclaje normal, para ser posteriormente incinerado o depositado en un vertedero, la gente se lo lleva a Alison. Ella dirige uno de los miles de puntos de recogida voluntaria creados por TerraCycle en más de 20 países. Esta empresa, que ha crecido rápidamente, asegura que puede reciclar cualquier cosa. Hago todo esto de forma desinteresada en mi tiempo libre para contribuir a un mejor futuro para todos nosotros. ¿En qué se convierte todo esto? Cuando llega a TerraCycle, ellos obran la magia. Cogen las bolsas de pan, por ejemplo, las funden, las desmenuzan y las convierten en un producto utilizable, como una jabonera o una regadera. Cada programa de TerraCycle está patrocinado y subvencionado por una marca diferente. Esto les permite imprimir su logotipo en los envases. Pero, ¿qué se esconde detrás de este lucrativo negocio? Tom Saki, fundador y director general de TerraCycle. Tiene una solución para todos los residuos. Este tío es muy inteligente. Tom Saki funda TerraCycle tras abandonar sus estudios y su empresa recibe una enorme atención mediática. El objetivo de TerraCycle es eliminar el concepto de basura. Una de las claves de la basura es no pensar en ella como tal. Es solo materia prima. Son cosas que nunca se han hecho antes. Cualquier residuo se puede reciclar.
Las bolsas de patatas fritas se pueden fundir hasta formar estos gránulos y luego convertirlos en objetos como este cuenco para perros. Hemos descubierto que todo en este mundo es técnicamente reciclable. Tom Saki ha firmado acuerdos con la mayoría de las marcas de bienes de consumo más importantes del planeta. A medida que aumenta la presión de los consumidores para que haya opciones ecológicas, las marcas pagan a TerraCycle para que recoja su material y así pueden afirmar que sus envases son reciclables. Ahora podemos reciclar los residuos cosméticos gracias al generoso apoyo de Garnier. Garnier se enorgullece de haberse asociado con TerraCycle. Walkers ha lanzado el primer plan de reciclaje de bolsas de patatas fritas del país. Solo tienes que guardarlas. Solo tiene que recoger sus paquetes vacíos de toallitas para bebés Johnsons y enviarlos a TerraCycle. Entonces, ¿por qué encontramos las bolsas de Allison en Bulgaria? Allison, una de las razones por las que queríamos hablar con usted hoy es porque tenemos algunas cosas que le pertenecen. Lo cierto es que hemos encontrado este material. Vale. Y nos gustaría saber si lo reconoce. Vamos a ver. Son bolsas de patatas fritas. Del tipo que yo recojo para TerraCycle. El caso es que se trata de material recogido por usted. ¿Recogido por mí? Sí. ¿En serio? Sí, llevaba su nombre. ¿Ah, sí? Encontramos uno de los paquetes que usted envió. Por desgracia, tengo que decir que lo encontramos en Bulgaria. No. No me diga. Sí. Y Todo este material debe ser reciclado en el Reino Unido. No puedo creerlo, resulta descorazonador. Porque le dedico a esto mucho tiempo. Estoy segura de que todas las personas de Shaftesbury y sus aledaños se sentirán desoladas y se preguntarán para qué hacen todo esto. Yo lo hago para contribuir a preservar el futuro. Es una sensación desconcertante tenerlo de nuevo en la mesa de mi cocina. Ahí está mi nombre y mi dirección. Esta es una de mis cajas. Son patatas fritas. Sí, esa es mi letra. Patatas fritas. 5,25 kilos en la caja. No puedo creer que una empresa haga esto. Y me pregunto 1000 veces por qué. No están cumpliendo con su palabra. Me gustaría saber qué tiene que decir su director general al respecto. Estoy atónita. ¿Sí? Tom Saki habla a menudo con los medios de comunicación. Concertamos una cita para entrevistarle. ¿Quiere que le firme esto? Muy bien. En la actualidad trabajamos con casi todas las grandes empresas de productos de consumo. Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, Kraft, Heinz. Tenemos unos 40.000 clientes. Casi todas las grandes marcas trabajan con nosotros. ¿40.000? Sí. Quiero que vea unas fotografías. Sí. ¿Reconoce el material que aparece en las fotos? Parecen bolsas de comida para mascotas. ¿Le parece material de TerraCycle? Podría ser, pero también podría ser de otra instalación, no tengo ni idea. Vale, en realidad es material de TerraCycle del Reino Unido. Encontramos 30 fardos en Bulgaria donde se enviaron para ser incinerados en una fábrica de cemento. Vale, pero no puedo asegurar que esto sea de TerraCycle. ¿Por qué lo afirma usted? Porque había etiquetas por todas partes. No lo sé. Tendría que comprobarlo. No tengo ni idea de dónde salen estas fotos o si... ¿Me entiende? Sí, por supuesto, pero ¿qué cree que dirían los voluntarios si vieran esto? Me está acusando de algo con unas fotos tomadas al azar y luego afirma que lo que usted dice es cierto. De modo que no sé cuál es la pregunta.
¿No cree que la gente se puede sentir engañada? No sé de dónde salen esas fotos. Ya. Pero usted sigue insinuando. ¿Pueden dejar de grabar para poder entender de qué va esto? ¿Están las cámaras apagadas? Sí. Tom dice que investigará lo que ha pasado y que nos informará. Pero nosotros no somos los únicos que nos planteamos preguntas acerca del negocio de TerraCycle. Jan Dell dirige una pequeña ONG medioambiental en California. Recientemente ha presentado una demanda contra TerraCycle. La mayoría de los programas de TerraCycle se dedican a envases que son normalmente demasiado caros y técnicamente complicados de reciclar. Como antigua ingeniera química, Jan empezó a sospechar que las marcas recurrían a TerraCycle para que les ayudaran a maquillar sus envases como ecológicos. Empecé a ver esta etiqueta en muchos productos. Fijaos en este, 265 globos de agua con un montón de piezas de plástico y la etiqueta dice 100% reciclable con TerraCycle. Y luego la encontré en más y más productos. Este está etiquetado con el número 7, es decir, que prácticamente es irreciclable. Pero mirad, aquí dice que puedo reciclarlo con TerraCycle. Así que pensé, ¿dónde estará este lugar idílico con una fábrica de reciclaje mágica? Y todas estas empresas están asociadas con ellos. Swedish Fish, Gillette, también tenemos a L'Oréal, Henkel, un producto de la marca Schwarzkopf, y bolígrafos Bic, mirad. Investigando más a fondo, Jan descubrió que muchos programas de recogida eran limitados. Aunque las marcas pueden imprimir el logotipo de TerraCycle en todos sus envases, solo contratan a TerraCycle para que recoja un número determinado de ellos. En realidad, solo pagan para que se devuelva una cantidad ínfima. No están dispuestos a pagar por todo. Y de ese modo las empresas pueden proclamar que todos sus envases, incluso los de plástico mal diseñados, son reciclables. Y pueden hacerlo de una manera realmente asequible. Si tuvieran que rediseñar esos envases, les costaría cientos de millones de euros. Es muy fácil proclamar algo si nadie te exige que lo demuestres, si no tienes que enseñar los recibos. Así que pensé, un momento, eso no puede ser legal. Solo quiero que las etiquetas sean honestas, ¿vale? De manera que me puse en contacto con un abogado amigo mío que trabaja en el ámbito del comercio. Y escribimos una carta previa a la demanda dirigida a TerraCycle y a 8 grandes multinacionales pidiéndoles que demostrasen que sus productos son reciclables. Espero que sirva de llamada de atención a las marcas. TerraCycle dice que no está en condiciones de responder a nuestras preguntas sobre la acción legal de Jan y sostiene que sus fardos de residuos fueron enviados a Bulgaria como resultado de un error humano puntual de un subcontratista. Los recibió una empresa de reciclaje con sede en Bulgaria y nunca hubo intención de que acabaran allí incinerados. También afirman que tras ser alertados de la existencia de los fardos en Bulgaria, han organizado su devolución al Reino Unido, donde serán reciclados como se pretendía en un principio. En los países más ricos del mundo, 30 años de reciclaje no han conseguido frenar la avalancha de plástico. Pero en las comunidades más pobres del mundo, el problema no ha hecho más que empezar. Si este árbol pudiera hablar, seguro que no podría contener las lágrimas. El árbol necesita sus raíces para respirar aire fresco. Ahora no puede, porque está cubierto por toda esta basura de plástico. He visto una foto de cuando era más pequeña. Tenía unos 5 años y no había tanta basura como ahora. La playa no estaba tan sucia y se podía ver la arena blanca. Aquí, en Indonesia, no hay un sistema generalizado de reciclaje o de gestión de residuos. Pero para las grandes marcas de envases del mundo, este es un nuevo mercado emergente.
Este envase es de Milo, una bebida de Nestlé. Oreo, Mentos. A activistas como Nina les toca tratar de recoger todos estos desechos, pero es una batalla perdida. La producción mundial de plástico se duplicará en los próximos 20 años. Nos dirigimos a Singapur. Aquí se están construyendo enormes instalaciones petroquímicas para producir plástico y satisfacer la creciente demanda del mundo en desarrollo. Se calcula que se van a invertir unos 400.000 millones de dólares en nuevas fábricas de plástico en todo el mundo. Eso supondrá de facto una duplicación de la producción de plástico en los próximos 20 años. Para el año 2050, el 20% de todo el petróleo se utilizará para fabricar plástico. Y si no se interviene seriamente, la contaminación por plástico se cuadriplicará en ese plazo. De modo que si vives en uno de esos países y ya estás lidiando con este tsunami de residuos plásticos, la situación va a ir claramente a peor. No obstante, la industria del plástico ha presentado un plan para solucionar definitivamente el problema de los residuos de plástico en las comunidades pobres. Casi 30 empresas componen actualmente la alianza y el número no deja de crecer. Estas empresas abarcan todo el mundo y representan todos los estadios de la cadena de valor del plástico. Estoy muy contento de anunciar la creación de la alianza para acabar con los residuos plásticos, invirtiendo más de 1.500 millones de dólares para identificar y financiar proyectos encaminados a implementar soluciones reales. Pero, ¿cuál es el plan de la Alianza para acabar con los residuos plásticos? Una vez más, consiste en reciclar. Debemos encontrar formas de recoger los residuos y crear un flujo de valor que genere los ingresos necesarios para convertirlo en un sistema circular completo. Sí. Esta alianza se ha propuesto conseguirlo. Lanzaron una costosa campaña publicitaria que se emitió en National Geographic, anunciando una inversión de 1.500 millones de dólares en 5 años y la retirada de toneladas de residuos plásticos del medio ambiente en más de 100 ciudades. Eran grandes promesas hechas por una coalición de multinacionales. Creo que lo que se desprende claramente de nuestra investigación es que hay un abismo entre lo que la Alianza ha prometido y lo que ha cumplido. Los proyectos de los que hablan son pequeños negocios comunitarios de tipo familiar, como el reciclaje de residuos para convertirlos en tablones de madera plástica en Filipinas, o pequeños proyectos de recogida de desechos en los que se recolectan pequeñas cantidades de residuos plásticos. Hablamos de una parte infinitesimal del problema frente a algunas de las mayores empresas del mundo que dicen que van a acabar con esta crisis. Hemos llegado a la sede de la Alianza. ¿Sus ambiciosas promesas son reales o un simple lavado de cara ecológico? ¿Conseguir la retirada de millones de toneladas de residuos plásticos en los primeros 5 años sigue vigente o es un objetivo que ya han abandonado? No, en efecto, la retirada de varios millones de toneladas de residuos plásticos es el objetivo que nos hemos marcado. Que sea en 5 años o en un periodo un poco más largo es lo que aún está por determinar. Y no se trata solo de la retirada de los residuos plásticos del medio ambiente, sino de garantizar una economía circular para ese plástico. Si estamos cerca de producir una economía circular, ¿por qué las empresas petroleras y gasísticas, la mayoría miembros de la Alianza, predicen que su producción de plástico se va a duplicar en las próximas décadas? No parece muy compatible con un mundo en el que el plástico da vueltas y vueltas de modo circular. Bueno, Lo siento, permítanme que intervenga. Creo que acordamos desde el principio, o al menos esa fue nuestra impresión, que esta entrevista no iba a versar sobre la idoneidad o no del plástico, sino sobre las posibles soluciones. Es una pregunta razonable teniendo en cuenta que ustedes se centran en la creación de una economía circular, mientras que la mayoría de sus miembros proclaman su intención de producir más y más plástico virgen en las próximas décadas. Ambas vías son incompatibles y tengo curiosidad por saber cómo piensan cuadrar ese círculo. la producción de plástico ha aumentado a lo largo de las décadas.
reflejando el crecimiento del PIB y el crecimiento de la situación socioeconómica de muchas comunidades en todo el mundo. Es obvio que ha habido un incremento de la producción de plástico, pero eso no es incompatible con una economía circular. Lo que pretendemos es mejorar la calidad del reciclaje postconsumo para que esos productos puedan llegar a la economía circular y seguir formando parte del estilo de vida del que todos disfrutamos. Pero hasta ahora, la economía circular del plástico ha fracasado. La mayor parte de nuestros residuos plásticos sigue acabando en la atmósfera o en el medio ambiente. Las marcas de bienes de consumo nos han prometido que el reciclaje es la clave para resolver la crisis mundial del plástico. Pero por el momento, parece que dichas promesas no valen ni los envases en los que están impresas. La economía circular del plástico es la gran farsa que la industria del plástico y las empresas de productos de consumo promueven para poder seguir lanzando al mundo más y más plásticos y envases de un solo uso. ¿Por qué? Porque al hacerlo obtienen miles y miles de millones de dólares de beneficios. La mayoría de estos envases desechados se utilizaron unos pocos minutos. Solo se utilizan durante unos minutos o incluso segundos. Sin embargo, cuando se tiran, permanecen aquí durante cientos de años. El reciclaje es una idea increíblemente seductora. A la industria le ofrece la solución perfecta para seguir produciendo más plástico de un solo uso. Y a los consumidores, a nosotros, nos hace sentirnos bien. Depositamos el plástico en un contenedor y alguien nos dice, la tecnología resolverá el problema. Seguid con vuestra vida cotidiana, nada tiene que cambiar. Pero ¿a qué precio?